Me llamo Camila, tengo 38 años. Vivo en Barcelona desde hace 17 años. Con Eduardo llevamos más de 10 juntos, ni siquiera recuerdo con exactitud cuando empezamos a hablarnos como nosotros. Sucedió en algún momento entre la hipoteca del piso y nuestro primer viaje a Andalucía. Siempre fue fácil entenderlo. Tenía una lógica clara, hábitos que no cambiaba con los años y una mirada que nunca se perdía por la habitación buscando novedades. Después de una infancia con un padre que podía desaparecer durante 3 días, volver oliendo a alcohol y con manchas en la camisa, Eduardo me parecía seguro, como esa luz del pasillo que nunca se apaga, pero la luz no siempre da calor. Con los años empezamos a parecernos a vecinos que se saludan con demasiada cortesía, pero ya no se interesan si alguien llora detrás de la pared. Hablábamos, planeábamos reformas, pagábamos facturas. Todo estaba en su sitio, los muebles, los horarios, los hábitos. Todo, menos nosotros, nadie rompía platos, nadie gritaba. No discutíamos, y esa se volvió la señal más clara de que entre nosotros ya no quedaba nada. Desde fuera, podía parecer que éramos la pareja perfecta, estable, coordinada, sin drama. Pero la calma no es lo mismo que la cercanía. Me costó mucho admitirlo. Primero, ante los demás, después, ante mí misma, vivíamos en el mismo piso, pero como en zonas horarias distintas. Yo llegaba más tarde, él se acostaba más temprano. Yo leía más, él escuchaba más podcast. Empecé a quedarme en el trabajo hasta tarde, aunque no hubiera más trabajo, no supe cuándo empezó todo. Quizás aquel día en que me di cuenta de que me daba igual cómo le había ido en su entrenamiento. O cuando dejé de preguntarle a qué hora volvería. Me alejaba sin ruido, como un barco que gira lentamente en un mar donde hace tiempo no hay olas, y lo peor, él no preguntaba ¿a dónde iba? No porque confiara. Simplemente ya no había necesidad de saber. No nos perdimos de golpe, simplemente dejamos de estar juntos poco a poco. Sin escándalos, sin explicaciones. Como las fotos viejas que se decoloran al sol, no porque alguien las destruyó, sino porque el tiempo hizo lo suyo. Durante mucho tiempo me convencí de que eso era normal. Que no era necesario ser felices, bastaba con ser estables. Pero por dentro crecía una pequeña grieta, día tras día. Y ya entonces, aunque aún no lo decía en voz alta, sabía, la primera en irme soy yo. No porque alguien tuviera la culpa, sino porque ya no éramos nosotros. Después de aquella noche en la que por primera vez admití con honestidad que entre nosotros ya no quedaba nada, la vida no cambió ni un poco por fuera. Seguimos viviendo bajo el mismo techo. Cocinando la cena, lavando la ropa, hablando de los precios de la luz, como si nada hubiera pasado. Pero todo lo que hacíamos juntos ahora se sentía no compartido, sino paralelo. Como dos líneas que van una al lado de la otra, pero nunca se cruzan. El sábado, como siempre, fuimos al supermercado. Era una de esas salidas habituales que se repetían año tras año sin cambios, el mismo carrito con el asa floja, el mismo recorrido entre los estantes, la misma coordinación silenciosa que antes parecía una señal de armonía. Y ahora recordaba un pacto mudo entre dos personas que simplemente no querían complicar nada. Buscaba aceite de oliva en la estantería de abajo cuando él desapareció hacia la sección de café, aunque hacía un mes que solo tomaba té. Luego nos encontramos junto a la caja y nos pusimos en la fila, que avanzaba lentamente, como siempre los fines de semana. Yo miraba por la ventana el asfalto húmedo, y él sacó el teléfono, como si revisara algo importante, pero seguramente solo se refugiaba en esa pausa conocida entre personas y pantallas, que siempre le resultaba más segura que cualquier conversación. Estaba a su lado, sin mirar, sin tratar de descubrir nada, pero con el rabillo del ojo vi cómo se encendía la pantalla. El mensaje no era largo, pero demasiado íntimo como para no notarlo, una línea breve que apareció sobre todo lo demás: Claudia, te extraño, la próxima vez no dejaré que te duermas. No fue un shock, ni siquiera dolió. No me atravesó. No me quebró. Solo se hizo un silencio, dentro de mí. Y en ese silencio no sentí ofensa, sino una extraña ligereza. Yo ya lo sabía. En algún rincón de mí lo había sabido desde hacía tiempo. Y quizás por eso no dije nada. No por contención, no por orgullo, sino porque ya no quedaba espacio entre nosotros para aclaraciones. Ambos estábamos cansados.
Él de tener que esconder algo, yo de tener que sostenerlo todo. Pagamos, salimos al aparcamiento. Él, como siempre, dijo que prefería ir andando, y yo me subí al coche. De camino a casa ni siquiera pensé en ella, en Claudia, ni imaginé cómo era, no formé ninguna imagen. Me importaba más otra cosa, me di cuenta de que ya no le preguntaba cuándo volvería. Y aún más, que él ni siquiera se daba cuenta. El lunes, tras otra noche de silencio que volvió a instalarse entre Eduardo y yo, se rompió un caño en la cocina. Una pequeña melodrama doméstica, una de esas nimiedades que te obligan a actuar incluso cuando ya no te quedan ganas de nada. Me quedé mirando cómo el agua se deslizaba hacia el borde del viejo mueble y recordé cómo Eduardo, tiempo atrás, intentaba arreglar las cosas por sí mismo, pero al final siempre terminaba llamando a Mateo. Mateo llevaba tiempo en nuestras vidas, conocido de Eduardo desde su primer trabajo en Barcelona. No era su mejor amigo, ni tampoco el visitante más frecuente, pero era de esos que se quedan en contacto durante años. Al principio venía con su esposa, luego, solo. Alrededor del tercer año de convivencia empezamos a invitarlo no solo para pequeñas reparaciones, sino también simplemente para tomar un café, cuando algo iba mal y necesitábamos que alguien dijera, solo arréglalo. Y él lo arreglaba, sin hacer preguntas, no sabía mucho de él, y justamente por eso me sentía tranquila con su presencia. Nunca intentó acercarse. Pero tampoco se alejaba más de lo necesario. Su mirada siempre duraba un poco más de lo habitual, era un poco más atenta, pero jamás invadía mi espacio. Había en eso algo en el límite, no era coqueteo, no era interés, sino una presencia callada. Marqué su número. Respondió casi al instante, estoy cerca, dijo. Pasó por ahí. Cuando entró, no hubo necesidad de explicaciones. Caminó en silencio hacia la cocina, miró el trapo debajo del caño, se agachó, desenroscó algo. Todo, sin espectáculo. Solo cuando se incorporó, me miró de una manera más larga que nunca antes. Escuché que ahora están separados. Aunque bajo el mismo techo, asentí, no es novedad. Solo que ahora ya no lo tapamos con planes de reformas, sonrió. Con tristeza. Y yo que pensaba que venía aquí a arreglar cosas. Y ahora parece que siempre estuve arreglando pausas. Le pasé una toalla, de cocina, común, con una mancha de café. Nuestras manos se encontraron. Pero él no se apresuró a soltarla. Y yo tampoco. En esa demora no hubo una transgresión, solo un reconocimiento, los dos sabíamos. No desde hoy, no por ese caño. Llevábamos tiempo caminando hacia este momento, podía haberme ido, cambiar de tema, retroceder. Pero no lo hice. Porque por primera vez en mucho tiempo alguien me miraba, y no se escondía en un teléfono, no huía hacia el silencio. Sabía que ese momento iba a llegar. Desde que le pasé la toalla. Desde que no retiré la mano. Pero esperaba que se disolviera en la rutina. Que el silencio se quedara siendo solo eso, silencio. Él se secó las manos, despacio, con cuidado. Como si ese fuera el último paso que aún lo contenía. Y no se fue de inmediato. Simplemente se quedó ahí, cerca, en silencio, con la misma toalla, ya húmeda, gastada, con la mancha de café. En la forma en que la sostenía había algo de vulnerabilidad, un hombre adulto con manos que huelen a metal, de pie en mi cocina, sin saber si está aquí como técnico o ya como alguien más. Me voy, quizás, dijo en voz baja, y ese, quizás, de repente me golpeó más fuerte que cualquier confesión. Porque en él había miedo. Miedo de romper algo si se quedaba. Y yo, no sabía que me daba más miedo, que se fuera, o que se quedara. Mateo, dije, sin saber por qué, no se movía. Su mirada era directa, y en ella no había deseo. Ni atrevimiento. Solo algo distinto, esperanza. Como de alguien que ha guardado silencio demasiado tiempo, no di un paso hacia él. No extendí la mano. Pero tampoco me alejé, sabes que estoy rota, nadie te pide que estés entera, respondió. Solo quiero que no te pierdas de nuevo, y fue entonces cuando entendí que no me asustaba este momento. Me asustaba la posibilidad de quedarme en él. Cuando se inclinó, no fue inesperado. No fue solemne. Fue como cae la luz al atardecer, lenta, cuidadosa, pero irreversible. El beso fue silencioso. Pero no inocente. En él había una pregunta.
Y en mi silencio. La respuesta, no lo abracé. No me moví. Solo respiraba junto a él. Por primera vez en muchos meses, no por obligación, no por costumbre, sino por necesidad, cuando se apartó, vi miedo en sus ojos. El mismo que yo llevaba ocultando dentro de mí por tanto tiempo. No pienses ahora, susurró. Solo. No tengas miedo, pero yo tenía miedo. Porque sabía, este momento ya no era el fondo. Era una elección, él no preguntó qué pasaría después. Y yo tampoco. Se fue, dejando la toalla sobre la silla. Igual que antes, pero ahora olía también. A mi piel. Y al aire nuevo, inquieto, que había empezado a crecer entre nosotros. Después de aquella noche con Mateo, no cambié ni por fuera ni en mis palabras. Pero sentía, como si algo dentro de mí se hubiera roto, y ahora movía sus pedazos buscando un nuevo orden. No sabía qué hacer con eso. No quería explicaciones, ni siquiera pensar. Solo que a la mañana siguiente salí al café más cercano, no porque quisiera café, sino porque en casa otra vez hacía demasiado silencio. Pedí mi americano de siempre. Mientras esperaba, mi mirada recorrió la sala, y se detuvo. En la mesa junto a la ventana estaba ella, Claudia. No la reconocí de inmediato. Solo su cara, que por alguna razón se había quedado en mi memoria, aunque parecía la primera vez que la veía. Luego vi la pantalla del teléfono sobre su mesa. Una llamada entrante. Eduardo, sentí como si algo me pinchara. No en el corazón, más hondo. En ese lugar donde todavía quedaba el cansancio antiguo, tomé mi café. Me temblaba un poco la mano. Y en lugar de salir, pasé junto a su mesa. No con desafío. Solo, de frente, ella me miró. Su mirada no se desvió, no buscó pelea, no humilló. Fue, como toda su presencia, segura, contenida, precisa. Alguien que ya lo había decidido. Todo, no estoy irrumpiendo, dijo con calma. A tu marido no hubo que quitárselo. Él vino solo, palabras simples. Pero en ellas no había nada simple. En ellas había postura. Qué cómodo, respondí. Decir que vino. Y no que tú esperaste a que saliera, ella asintió. Tranquila, tal vez. Pero no mentí. Y no jugué a esconderme, el olor a café me golpeó, tan fuerte. Como si de pronto toda mi piel se hubiera vuelto más fina. Apreté el vaso con más fuerza. No eres la primera que no juega. Pero pocas hablan con tanta facilidad de lo que otras ni siquiera se atreven a pensar. Su rostro no cambió. Y eso fue lo que más descolocaba. No tuve miedo, dijo. Porque sabía que él ya no estaba con ustedes. Yo solo, no lo obligué a seguir fingiendo. Por un instante sentí como subía la rabia. Suave, casi contenida, pero viva. Quise decir algo hiriente, algo que me devolviera la dignidad. Pero en vez de eso, respondí con honestidad, yo también lo sabía. Solo que no quería ser quien lo dijera en voz alta. Ella apartó la mirada. Y fue en esa pausa cuando ya no vi en ella a una rival, sino a una persona que simplemente no se mintió a sí misma. Salí sin decir nada más. No porque no tuviera que decir, sino porque esa conversación ya había ocurrido. Y no necesitaba continuación. Lo que más me impresionó no fue su seguridad, sino el hecho de que no pidió perdón. Y no intentó ganar. No luchaba por él. Solo no renunció a lo que había entre ellos. Y en eso había una honestidad que yo aún no me permitía. Después de encontrarme con Claudia, no tuve prisa por volver a casa. Regresé más tarde de lo habitual, no porque estuviera ocupada, sino porque no quería entrar en ese silencio donde incluso mis pasos parecían de más. El pasillo me recibió como siempre, en silencio. Pero en ese silencio ya había algo distinto. Algo que se sentía como ausencia tras una pérdida, y no como la rutina de siempre. Pasé junto a la habitación donde solía escuchar sus podcasts. Y de pronto, oí, y no la voz de un narrador, no música, sino la suya. Rara. Familiar. Una sola frase, ya no duermes en casa. Me detuve. No del todo. Solo por un segundo. El corazón se me encogió, no por la acusación, sino porque por fin dijo algo, a veces.
Respondí, sin darme la vuelta, lo sé. En voz baja. No fue reproche, ni pregunta. Una constatación, esperé. Sin girarme. Esperé alguna palabra más. Una mirada. Un sonido. Algo que pudiera ser un gesto, por pequeño que fuera, pero no hubo nada, cerró la puerta. No de golpe. Suavemente. Como se cierran las páginas de un libro que ya no se quiere seguir leyendo, y sentí que algo empezaba a crecer dentro de mí, no dolor, sino rabia. Por primera vez en mucho tiempo, porque ya no preguntas, ¿por qué no luchas por mí, incluso sabiendo que me estás perdiendo? Porque el silencio te resulta más fácil que la verdad, no lo pregunté en voz alta. Igual que él, durante los días siguientes volvimos a vivir como fantasmas. Él no notaba mis zapatos nuevos, no decía nada de mi perfume. Pero a veces, de reojo, lo veía mirar. No por mucho. No con insistencia. Solo como quien comprueba. ¿Aún estás aquí? Una noche salí a casa de una amiga y me quedé a dormir. Cuando volví, él estaba en casa. No en el sofá, ni en la cocina, solo dentro de ese apartamento, que desde hacía tiempo era solo un pasillo entre nosotros. Al entrar, salió del baño. Me vio, y se detuvo un segundo. Como si quisiera decir algo. Pero luego solo asintió. Con la cabeza, y fue ese gesto lo más devastador, renunciar incluso a intentar decir, quédate. Su silencio no era el de alguien orgulloso. Era el de alguien que ya no creía que las palabras pudieran cambiar nada, y por primera vez lo entendí. No es que él me esté perdiendo, es que ya me dejó ir. Después de aquella noche, algo hizo clic dentro de mí. No fue dolor, ni resentimiento. Fue algo más parecido a, ya está, basta. No podía seguir en un piso que no esperaba. Al día siguiente, me crucé con Mateo por casualidad, en la calle. Entre dos tiendas. Llevaba algo en las manos y apenas se sorprendió al verme. ¿Cómo estás?, preguntó simplemente. Lo miré y ni siquiera fingí una sonrisa. ¿Se me nota mucho? No diría, mal. Solo, algo cansada. Bueno, un poco. Quizá es que tú sabes mirar, respondí. Al menos alguien lo hace. Él sostuvo la mirada. Luego, tras una breve pausa, ¿tienes tiempo ahora? Nos sentamos en un café. Pedimos té y tostadas. Hablamos de cualquier cosa. Había silencio, pero no incomodidad. No intentó animarme. No me sacaba historias, no buscaba dobles sentidos en mis palabras. Pero veía cómo me escuchaba. Cómo notaba mis pausas. Cómo me miraba un poco más tiempo cuando yo desviaba la vista hacia la ventana. No por curiosidad, sino con respeto. Empezamos a vernos más seguido. A veces en mi casa. A veces en alguna cafetería. O simplemente, cuando ya no sabía quién de los dos, casualmente, se cruzaba con el otro. Y sentía que él esperaba. No preguntaba, no insistía, pero esperaba. No era una espera en voz alta. No era invasiva. Pero había algo en sus gestos. Cómo dejaba su taza un poco más cerca, cómo se ofrecía a llevar mi bolso, cómo se secaba las manos con el trapo y tardaba en devolvérmelo. Como si me dejara espacio para elegir, y una noche, en medio de una frase, se detuvo, me miró y dijo, ¿tú, me ves a tu lado? ¿O solo soy alguien para tener al lado cuando no se quiere hablar sola? No supe qué decir. Las palabras no se ordenaban en mi cabeza. No sé cómo responder a eso, dije, con sinceridad. Asintió, no de inmediato. Luego dijo, lo entiendo. Solo que, sabes, siento que no quiero ser algo casual. Ni temporal. No te estoy exigiendo nada. Pero necesito saberlo. Aparté la mirada. Miré mi taza. Y luego, en voz baja, no puedo prometerte nada. No porque tú no seas el indicado, sino porque yo, todavía no soy la que debo ser. Él guardó silencio. Pero no ese que acepta, sino el que digiere. Está bien. Solo que, suspiró. No puedo quedarme siendo una opción de repuesto. No es por orgullo. Es un límite. Quise alcanzarlo, decir algo, cambiar el momento. Pero ya era tarde. Lo vi en la forma en que se levantaba. Despacio, con cuidado, como quien lleva algo dentro que ya se ha roto,
No te guardo rencor, le dije. No tengo que guardar, respondió. Solo entendí que tengo que irme mientras aún queda algo entero en mí, y se fue. Después de todo lo que pasó con Mateo, no cambié mis hábitos. Todo seguía como siempre, el trabajo en el salón de manicura, las compras, las frases cortas en el portal. Hacía tiempo que había aprendido a ser neutral. Pero algo alrededor empezó a cambiar, de forma imperceptible, callada, como una inflamación que no duele, pero ya altera la respiración. La primera en cancelar fue una clienta de años. Luego otra, reagendamos, sin explicación. No me sorprendí. Pero cuando llegó el mensaje, después de lo que pasó, me siento un poco incómoda, entendí, ya no era casualidad. 2 días después sonó el teléfono. Buenas tardes, una voz conocida. Lara. Trabajamos juntas por más de 1 año. ¿Estás libre hoy, a partir de las 4? Sí, pasaré por ahí, dijo. Pero su voz era seca. Extrañamente formal, llegó, se sentó. Pero no se relajó como siempre. Sus ojos, no en mí, sino al costado. Y cuando le pregunté cómo estaba, me miró y dijo, sabes, te he contado muchas cosas. Personales, sí. Y las recuerdo todas, respondí con calma, justo por eso me cuesta, dijo ella. Siempre me pareciste muy equilibrada. Alguien que no se mete en lo ajeno. Pero ahora, con todos esos comentarios, ¿qué comentarios? ¿Qué ese tal? Mateo va mucho por tu casa. Que tu marido aún vive contigo. Que no es todo muy correcto, no fue grosera. Su voz incluso sonaba compasiva. Y eso fue lo que más dolió. Tú decides si quieres seguir viniendo, dije. Pero si viniste hoy, es porque todavía querías confiar en mí, vine a mirarte a los ojos. Respondió, esas palabras dolieron más que cualquier juicio. Porque entendí, de pronto, me había convertido en una trama dentro de la historia de alguien más. Ya no era una persona. Era un ejemplo. La sesión transcurrió en silencio. Se fue. Y no volvió más, no me justifiqué. No di explicaciones. No luché. Porque entendí que, en un espacio pequeño, donde cada repisa de ventana es un escenario, la realidad deja de ser privada en cuanto empiezas a vivir de forma distinta. Y cuando una vecina del edificio me dijo, «Te ves bien». Últimamente, como si hubieras florecido, solo sonreí. Pero sabía, no era un cumplido. Era un recordatorio de que ahora me miran. Y no ven a la que fui. Todo cambió un miércoles, tan ordinario que no lo recordaría si no fuera por un detalle que se quedó en mi memoria. Volví a casa más tarde de lo habitual, porque después del trabajo me quedé sentada mucho tiempo en un banco del parque, mirando cómo la luz desaparecía lentamente de las fachadas, sin poder obligarme a regresar. No tenía pensamientos claros, solo una sensación extraña, como si algo ya estuviera por ocurrir, pero yo aún no sabía dónde ni cómo. Al entrar al piso, el silencio era inusualmente denso, no porque algo fuera radicalmente distinto, sino por esa clase de silencio especial que se siente antes de que uno entienda que cambió. Caminé por el pasillo, dejé las llaves en la canasta, me quité los zapatos y solo entonces noté que faltaban pequeños objetos que siempre habían estado ahí sin ser vistos, su chaqueta, la que colgaba del perchero, la botella de agua junto a la cama, el cable del cargador que yo siempre enredaba. En la habitación donde solía trabajar por las tardes, el escritorio estaba vacío. No ordenado, vacío. Abrí el armario, casi sin pensarlo, y había más espacio del que había visto en años. No revisé cada rincón, bastaron unos pocos ganchos vacíos para entender, Eduardo se había ido. Sin pelear, sin avisar, sin dejar palabras para recordar en momentos de debilidad. Sobre la mesa de la cocina había sus llaves. Al lado, un papel doblado. Por un segundo creí que era una nota, y sentí una chispa absurda de esperanza. Pero al abrirlo, solo había una serie de números y la palabra Wi-Fi, la contraseña del nuevo Internet que, probablemente, había instalado el día anterior. Ese papel, tan ridículo y preciso a la vez, fue la única forma de despedida. No un gesto, sino un hecho. No lloré. Ni siquiera me senté enseguida. Caminé por el apartamento como si lo recorriera con la mirada por primera vez en mucho tiempo, ya no como un lugar compartido, sino como un espacio donde me habían dejado. Sin gritos, sin reproches,
sin intentos de explicar o salvar. Su partida no fue una acción, fue una constatación. Como el punto final de una frase que hace tiempo perdió sentido, pero que se seguía leyendo por costumbre, y lo más duro no fue que se fuera. Fue lo fácil que resultó, sin resistencia, sin escena, sin el menor intento de fingir que aún quedaba algo por salvar. En su silencio, que había durado semanas, ya estaba todo dicho, y su ausencia tranquila simplemente ocupó un espacio que habíamos dejado vacío hace mucho. Aunque siguiéramos viviendo allí, esa noche me quedé sentada junto a la ventana durante horas, sin pensar en nosotros, sin reproches, con una sola pregunta suspendida en el aire, sin respuesta: ¿cómo llegamos a esto de forma tan imperceptible? ¿Cómo dos personas adultas, sensatas, se permitieron desaparecer de la vida del otro tan lentamente que, en algún momento, simplemente dejaron de notarlo? Cuando Eduardo se fue definitivamente, pensé que me sentiría aliviada. Pero en lugar de alivio, llegó el silencio, sordo, como bajo una manta que no sabes cómo quitarte. No oprimía, pero igual se llevaba el aire. No sabía si quería ver a alguien. Pero sí sabía, no quería estar sola todas las noches en un piso que aún olía a una vida ajena. Después de varios días sin hablar con nadie, le escribí a Mateo: ¿puedes venir? Nada más. Sin emojis. Sin hola. Sabía que él entendería. Tardó unos 40 minutos en responder. Luego llegó: no creo que sea buena idea. Corto. Sin punto final. Pero suficiente. No tuve tiempo de responder cuando llegó otro mensaje: solo ya no quiero entrar sin saber que soy para ti. Lo leí una vez. Otra. Dejé el teléfono a un lado. Silencio total. Y entendí, no estaba enojado. Solo estaba cansado. Caminé por la casa, abría un cajón, lo cerraba. Vi su destornillador en un cajón de la cocina. Viejo, usado, un poco desgastado. Lo tomé en la mano, lo sostuve un momento. Y lo devolví a su sitio. Aunque sabía que él ya no vendría a buscarlo, quise escribir algo. Una frase. Un simple perdón. Pero incluso eso me pareció excesivo. Porque él no había hecho nada malo. Solo había estado cerca. Mucho tiempo. Lo suficiente, y yo no supe hacerle lugar. No lloré. Solo me senté en el suelo del pasillo. Y escuché cómo, en otra habitación, el reloj marcaba los segundos. No nuevo, no viejo. Solo, uno que se quedó. El piso sigue siendo el mismo, la mayoría de las cosas en los mismos lugares, las paredes no han cambiado de color, los espejos no se volvieron otros, pero el espacio ya hace tiempo dejó de ser compartido y por fin se convirtió en mío, no en el sentido de pertenencia, sino en el de una calma donde ya nadie espera nada. Me levanté una mañana, puse a hervir el agua, abrí la ventana, y solo entonces me di cuenta de que no recordaba la última vez que alguien había cerrado una puerta con fuerza, dicho algo al pasar, hecho una pregunta o simplemente respirado cerca. El trabajo sigue. Algunas clientas habituales volvieron, otras desaparecieron para siempre, pero ya no tenía la importancia que antes. Dejé de intentar agradar, de justificarme por las opiniones de otros, de pensar cómo me veía desde fuera. En el portal, los vecinos seguían saludando, algunos sonreían más que antes, otros evitaban la mirada. Pero esa interacción superficial ya no me afectaba, no porque me diera igual, sino porque entendí, ninguna de esas personas conoce la verdadera historia. Como tampoco la conozco yo. Cada noche, más o menos a la misma hora, preparo té. Despacio, casi como un ritual, no porque sea necesario, sino porque es lo único que no ha cambiado. Me siento al borde del sofá, no enciendo la televisión, no toco el teléfono, solo escucho cómo respira la habitación, despacio, parejo. Ya sin sombras ajenas. Y es justo en esas noches, cuando todo alrededor por fin se aquieta, cuando no vuelven escenas, ni frases, ni peleas, sino ese extraño estado de tensión en el que vivimos los últimos años. Nadie fue el primero en herir. No hubo traición en el sentido clásico. No hubo descubrimientos, ni explosiones, ni siquiera una conversación que lo cambiara todo. Todos simplemente nos aferramos a algo que una vez se llamó nosotros, pero que con el tiempo perdió forma, sentido y voz. No traicionamos con palabras, ni actos, ni toques ajenos,
nos traicionamos a nosotros mismos en el momento en que aceptamos callar, cuando veíamos que la distancia crecía y no hacíamos nada, por miedo o por comodidad, recuerdo. Cuánto nos observábamos, fingiendo que aún éramos nosotros. Recuerdo a Mateo, de pie en mi cocina, sin pedirme nada, pero con la esperanza en la mirada. Recuerdo a Claudia, que no se escondió ni mintió, solo dijo en voz alta lo que yo temía. Recuerdo a Eduardo, que no preguntó, no detuvo, no perdonó. No explicó, solo se fue, igual que yo, pero en dirección opuesta. Y con todos esos recuerdos se forma una especie de cierre que no buscaba, pero que se volvió inevitable, vivo sola. Y en este silencio que antes parecía una amenaza, por fin apareció espacio. No para alguien nuevo, ni para una nueva historia. Para mí. Para no explicarme, no esconderme, no repasar, no inventar. Solo estar. Y aprender, por fin, a no callarme, al menos frente a mí misma. Me despierto, preparo café, trabajo, regreso a casa, leo, vuelvo a guardar silencio. Todo como antes. Pero ya nada me oprime. Porque ahora no espero que algo vuelva. Y, tal vez por eso, respiro con más ligereza. Eduardo ya no escribe. Mateo, tampoco. Y no imagino a nadie en el umbral. Ningún, y sí. Ningún diálogo. Interno. Todo lo que debía suceder, sucedió. Y ahora ni siquiera hay un intento de darle otra forma. Empecé a hablar con la gente de otra manera. Más despacio. Con más verdad. Sin esas entonaciones que esconden cosas. A veces eso sorprende. Otras, incomoda. Pero ya no quiero ser conveniente. Ya fui conveniente, muchos años. Y no salvó nada, he aprendido a cenar sola. Sin poner algo de fondo. Simplemente, sentarme con el plato y escuchar cómo golpea la ventana del balcón. O como en el edificio de al lado un niño repite la tabla de multiplicar. Esos sonidos son mis interlocutores. Y, a veces, mejores que quienes estuvieron cerca durante años, mi cuerpo se ha relajado. Ya no tenso los hombros, no aprieto los omóplatos al pasar por el pasillo. No hay nadie a quien explicar por qué estoy triste. Y eso, es un alivio inmenso, porque puedo estar triste. Puedo estar callada. Puedo simplemente estar, camino más. Sin auriculares, sin rumbo. Solo camino. Y me sorprendo notando cosas que antes pasaban desapercibidas, como florece el jazmín junto a la farmacia, como alguien riega un parterre y deja el balde abierto, meciéndose con el viento, son detalles. Pero ahora los veo. Por primera vez. En mucho tiempo, no busco conversaciones. Pero cuando ocurren, en la caja del súper, en una fila, con la peluquera, ya no me agotan. Porque no intento parecer más entera de lo que soy, tal vez me he vuelto más simple. No mejor, solo más comprensible para mí misma. Nadie me dice, te quiero. Pero tampoco reviso si alguien lo dirá. Me interesa más si yo me escucho. Cuando quiero decir algo, aunque sea a mí misma, a veces pienso si podría dejar entrar a alguien más. No en mi vida. En mi espacio. En mi tiempo. En este silencio que tanto me costó construir, no lo sé. Y en eso hay una extraña ligereza. Porque por primera vez, la falta de respuesta, no es una carga, sino paz. Quizás eso sea la madurez. No cuando eres fuerte, sino cuando lo cotidiano, lento y sin rupturas, ya no te asusta. Cuando dejas de competir con el mundo, porque el mundo no te debe nada. Y tú, tampoco a él.